Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En este día quiero compartir contigo eh, algunas porciones de la escritura. La primera se encuentra allí en el libro de San Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 18. Eh, Ahí narra una historia acerca de 10 leprosos. Voy a tratar de leértela en una forma rapidita. Dice así, ah, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo, Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Entonces le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En esta mañana uh, quisiera hablar acerca de la gratitud. Aquí vemos una historia y déjenme tratar de hacer una semblanza o hablar un poquito acerca, aquí habla acerca de personas leprosas. En ese entonces, en la época cuando sucede esta historia, la lepra, mis queridos amigos, amigas, era una enfermedad incurable. Algunos casos, en esos tiempos donde la medicina no estaba tan avanzada, era una enfermedad infecciosa y provocaba úlceras cutáneas y daño neurológico y debilidad muscular. Y esto iba empeorando con el tiempo. A medida que la enfermedad avanzaba, pues el paciente iba empeorando. Entonces era imposible la cura porque pues en ese tiempo la medicina no estaba tan avanzada como el día de hoy. Entonces era algo imposible. Solamente un milagro podía hacerse en los cuerpos de esas personas que vivían así de esa manera. Y de acuerdo a las leyes sanitarias, las leyes que pues, regían esos países, ese país, las personas que al ser detectadas con esa enfermedad, primeramente ellos tenían que seguir esas reglas al saber que estaban enfermos, contagiados, y tenían que primeramente declararse impuros, con lepra, y así para que los demás, lo tenían que ser algo público para que los demás, la gente a su alrededor lo supieran. Tenían que aislarse completamente, pues en ese entonces tenían que salir fuera de la ciudad, irse a las cuevas que estaban pues ahí mismo en las afueras de la ciudad. Tenían que irse, apartarse, y donde estaban ya recluidos otras personas con el mismo problema. Y cuando ellos estaban ahí en esas cuevas, imagínense usted el cuadro. Eran personas que de repente se aparecía esa enfermedad. Muchos eran padres, tal vez hijos, tal vez dejaban familias. Era algo muy tremendo. Y les platico esto para que se den una idea del panorama, porque hemos escuchado mucho de esta parábola o de esta historia, y para que tengamos una idea un poquito más profunda acerca de la inmensidad o de la intensidad del problema, lo que representaba cuando una persona estaba contagiada.
dice que pues tenían la obligación de, cuando estaban ya aún ahí en las cuevas, cuando pasaba un caminante que tal vez ajeno a la ciudad o ajenos al problema de esa ciudad, ellos tenían que gritar, los leprosos, y tenían que gritar con fuerza que caminaban ahí cerca y les tenían que decir, inmundo, inmundo, o sea, refiriéndose a ellos mismos. Pero hubo alguien, de acuerdo a esta historia, nuestro Señor Jesucristo, Él pasó por ahí y simplemente al mirarlos, simplemente lo único que les dijo, vayan y preséntense al sacerdote, porque para constatar que una persona ya estaba libre de cualquier enfermedad, según las leyes sanitarias, para cerciorarse, el sacerdote era el que daba la última palabra, el que tenía que checar a ver si verdaderamente era la persona sana de cualquier otra enfermedad, pero en este caso lepra. Y fueron obedientes, sí, los 10, y iban de camino. Y en esa obediencia, mientras ellos caminaban, fueron sanados. Cosa tan tremenda, el poder de nuestro Señor Jesucristo solamente al decir su palabra. Pero resulta que de esos 10, solamente uno se regresó a darle gracias a Dios, a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y dijo el Señor Jesucristo que no eran 10 los que fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Bueno, de ahí, por eso la palabra de hoy se trata de gratitud. Se trata de gratitud, mis amados. En la actualidad, ¿sabes tú que el pecado, muchos estudiosos o muchos que predican la palabra de nuestro Dios, la lepra la simbolizan o sinónimo de pecado? Yo no digo que no exista esa enfermedad tal vez como tal, pero ya ahorita en la actualidad ya pues hay, te decía, la medicina más avanzada. Pero hablando acerca de la aplicación para esta mañana, este consejo acerca de la gratitud, de si nosotros somos agradecidos o no, analizarnos, examinarnos a nosotros mismos, qué tan agradecidos nosotros somos para con nuestro Dios. La lepra simboliza el pecado. Nosotros como creyentes un día estábamos en esa condición de lepra, de pecado, y hubo alguien llamado Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, quien se acercó a nosotros y nos perdonó y nos limpió de todo pecado. Y ahora somos limpios, ahora somos libres. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos agradecidos por ello? Tenemos una actitud de gratitud hacia nuestro Dios, y esa gratitud sea la que nos mueve a seguir siendo ya no esclavos del pecado, sino esclavos por amor, siervos por amor. También ahí mismo en el libro de Lucas nos narra otra historia. Ahí en Lucas 7:47, acerca de una mujer pecadora. Y también voy a también hacer una forma rapidita. De una mujer que pone el Señor de ejemplo. Una mujer pecadora, dice ahí, era pecadora. Ya no más, porque el Señor Jesús encontró el perdón en nuestro Señor Jesucristo. Y narra ahí la historia, esa mujer, Jesús estaba de invitado con un fariseo. De repente entra esa mujer a esa casa y empieza trae un alabastro, un frasco de perfume, y lo vierte en los pies del Señor Jesús y lo empieza a lavar. Creo que la mayoría conocemos esa historia. Le lava los pies,
con sus cabellos le limpia, lo seca, y el fariseo empieza ahí a decir, si supiera, si este verdaderamente fuera profeta, supiera quién está haciendo todo esto, o sea, qué clase y qué tipo de mujer es, ¿verdad? Y el Señor Jesús, conociendo las intenciones y los pensamientos de este hombre también, el cual había invitado a Jesús a su casa, le empieza a narrar una historia acerca de una persona, un acreedor que tenía dos deudores. Y le empieza a decir, y dice, una persona, un deudor, un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 y el otro 50. ¿Quién crees? ¿A quién crees que este, eh, este, y dice, pero no tenían con quién pagar, pero les perdonó la deuda? Le dice, ¿cuál de ellos amará más? Y el fariseo dice, no, pues aquel a quien se le perdonó más. Le dice Jesús, has respondido correctamente. Dijo, yo entré aquí, tú no lavaste mis pies, tú no me diste beso. O sea, no fue bien recibido con una actitud de gratitud, de agradecimiento. Mas, sin embargo, esta mujer que tú dices, ¿verdad? Dice, hizo todo eso que tú no hiciste. Y fíjense que a veces vemos estas historias y nosotros no somos tan diferentes a este fariseo, y a veces pensamos muy, muy similar, y, y nos comparamos en nuestra condición, cómo éramos antes, cómo era antes nuestra vida antes de Cristo, y nos comparamos con otras personas. Dice, pero no, creo que esta persona, la condición de esta persona es peor a la mía, porque no, esta persona sí era tremenda, y y lo mío no, yo no fui tan pecador. eh, y nos empezamos a comparar, y cuidado cuando hacemos eso. ¿Sabe qué, mi amigo, mi hermano? Te tengo una noticia: pecado es pecado. No importa pequeño, no importa si es una mentira blanca, si es una gran mentira, o si eres eres un gran deudor. Pecado es pecado para Dios, pecado es pecado. Y también otra cosa, el perdón. Cuando Dios perdona, Él no ve si el pecado era pequeño, el perdón es el mismo para todos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, para decir que lo mío, lo que yo era, o lo que yo hacía, o lo que yo hago no es tan malo a comparado con otros? El pecado es pecado y el perdón es perdón, pero hay una diferencia aquí. Eh, la gratitud. Eh, Cuando la persona antepone o se compara, creo que hay soberbia y orgullo en ese corazón, y no se da cuenta que en vez de estar siempre como esa mujer agradecida, como ese leproso que fue el único que volvió a agradecer, esa es la actitud que Dios busca en cada uno de aquellos que hemos sido perdonados y limpiados. No que estemos mirándonos unos a los otros y comparándonos, no, sino que entendamos el verdadero significado del perdón, y que en verdad, si decimos que somos perdonados, vivamos agradecidos, sirviendo con gratitud y con amor a aquel que nos salvó, aquel que nos limpió, aquel que nos ha dado una vida nueva. De eso se trata la gratitud. De eso se trata, al menos es lo que yo pude entender, y espero que sea de bendición, y espero que en verdad eh, este, estas reflexiones te sirvan a ti, y podamos caminar juntos como hijos de Dios, eh, viviendo agradecidos con nuestro Dios y sirviendo cada día, pensando en todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él nos ha perdonado, y vivamos no mirando a los lados, comparándolo, no, sino que vivamos con una actitud de gratitud, y que el Señor es el que ve
nuestro corazón. Y el Señor es el que ve nuestra actitud. Vivamos agradecidos con nuestro Dios. Dios te bendiga. Como te digo, bendiciones. Y pues nos vemos pronto. Dios te bendiga.